Florence Griffith Joyner, famosa como Flo Jo, es celebrada como la mujer más rápida de la historia y una verdadera superestrella en el mundo del atletismo. Su legado está profundamente arraigado en su velocidad inigualable, su sentido de la moda innovador en la pista y la increíble influencia que tuvo en el deporte. Flo Jo ostenta los récords mundiales y olímpicos en los 200 metros, junto con el récord mundial en los 100 metros, logros que permanecen intactos hasta el día de hoy. Estos récords no solo han resistido el paso del tiempo, sino que también han consolidado su estatus como una de las figuras más icónicas del atletismo. Sin embargo, su historia trasciende los simples logros atléticos. Se convirtió en una pionera al integrar el estilo personal en el deporte, marcando tendencias de moda que han sido emuladas por innumerables atletas que siguieron sus pasos. Desde sus llamativos trajes de una sola pierna hasta sus extravagantes y vibrantes uñas acrílicas, Flo Jo aportó un sentido de glamour e individualidad a las pistas, transformando la imagen de las atletas femeninas en todo el mundo. Pero detrás de su deslumbrante apariencia y su carrera triunfante, había una vida llena de desafíos, dificultades y controversias que darían forma a su legado para siempre. A pesar de su enorme éxito, Griffith Joyner enfrentó muchos obstáculos a lo largo de su carrera, desde problemas financieros en sus primeros días hasta el persistente escrutinio sobre su desempeño atlético. Su muerte repentina y trágica a los 38 años dejó a sus fanáticos desconsolados y generó especulaciones sobre las circunstancias de su prematuro fallecimiento. Al explorar las múltiples facetas de su vida, desvelamos la verdad sobre la extraordinaria y, al mismo tiempo, trágica vida y muerte de Florence Griffith Joyner. Desde sus modestos comienzos hasta su meteórico ascenso, y las sombras que se cernían sobre sus logros récord, su historia sigue siendo un capítulo fascinante en los anales de la historia del deporte. Florence Dolores Griffith, conocida como Dee por sus familiares y amigos más cercanos, nació el 21 de diciembre de 1959 en Los Ángeles, California. Era la séptima de 11 hijos en un hogar bullicioso. Su madre, Florence, trabajaba como costurera, mientras que su padre, Robert, era electricista. Desde temprana edad, Dee ya enfrentaba la adversidad. Cuando tenía solo 6 años, sus padres se divorciaron, lo que provocó un gran trastorno para la familia. Este cambio llevó a su madre a mudarse con Dee y sus hermanos al proyecto de viviendas Jordan Downs en el barrio de Watts, en Los Ángeles, una comunidad conocida por sus altos índices de criminalidad y dificultades económicas. A pesar de estas difíciles circunstancias, el espíritu indomable de Dee permaneció intacto. Criada principalmente por su madre, descubrió su pasión por el atletismo a la temprana edad de 7 años. Durante las visitas a su padre en el desierto de California, corría contra liebres, mostrando un vistazo temprano de su natural talento atlético. Sin embargo, Dee no solo se cautivaba con los deportes, también desarrolló un interés temprano por la moda. A menudo bromeaba diciendo que si quería jugar afuera con sus hermanos, tenía que asegurarse de que su cabello y su atuendo estuvieran impecables. Incluso de niña, Griffith Joyner creía que lucir bien y jugar duro eran inseparables, una filosofía que se convertiría en un sello distintivo de su vida posterior. Crecer en un hogar con 10 hermanos le inculcó un fuerte sentido de competitividad a Dee. Más tarde contó que jugar con sus hermanos no era tarea fácil. Eran duros y llorar simplemente no era una opción. Si derramaba lágrimas, la dejaban en la banca y no la dejaban unirse a sus juegos. Este ambiente la obligó a construir resiliencia y fortaleza desde temprana edad. La moda también formaba parte de esta competencia familiar. Sus hermanos no querían que se viera como uno de los chicos, lo que llevó a Dee a empezar a experimentar con la costura de su ropa a los 7 años. Sus talentos se extendían mucho más allá del atletismo y el estilo. Dee se unió a la fundación juvenil Sugar Ray Robinson, donde probó varios deportes, incluidos el baloncesto, voleibol y fútbol. Sin embargo, fue en el atletismo donde encontró su verdadera vocación. Su talento natural era evidente desde temprano y comenzó a destacar rápidamente. A los 14 y 15 años, consiguió victorias en los Juegos Juveniles Nacionales Jesse Owens durante 2 años consecutivos, insinuando la notable destreza atlética que mostraría más tarde en el escenario mundial. En la escuela secundaria, Dee continuó brillando. En la Jordan High School de Los Ángeles, estableció récords en salto de longitud y pruebas de velocidad. Sin embargo, no solo era conocida por sus habilidades atléticas,
Su sentido único del estilo también era notable. Flo Jo convenció a su equipo de relevos para que usaran mallas largas como parte de sus uniformes de atletismo, mostrando su destreza para la moda incluso en la escuela secundaria. Aunque aún no era una superestrella, su sexto lugar en el campeonato estatal SIF en su último año captó la atención de una figura importante: Bob Kersee, el entrenador de Cal State Northridge. Este momento marcó el comienzo de un viaje que pronto transformaría a Dee de una joven atleta prometedora en una figura legendaria. En 1978, Florence Griffith Joyner se graduó de la secundaria y comenzó su breve periodo en Cal State Northridge, donde prosperó bajo el programa de pista y campo ganador de títulos nacionales del entrenador Bob Kersee. A pesar de encontrar el éxito temprano en sus esfuerzos atléticos, pronto se enfrentó a dificultades financieras que la obligaron a abandonar la universidad al año siguiente. Para apoyar a su familia, tomó un trabajo como cajera de banco, poniendo en espera sus sueños de gloria olímpica. Para 1980 surgió una nueva oportunidad. Kersee había aceptado un puesto como entrenador asistente en UCLA y ayudó a conseguir ayuda financiera para Griffith Joyner, lo que le permitió retomar su entrenamiento. Con solo 20 años, estuvo a punto de formar parte de su primer equipo olímpico, al quedar en cuarto lugar en la final de los 200 metros en las pruebas olímpicas de Estados Unidos. Sin embargo, sus esperanzas olímpicas se desvanecieron cuando Estados Unidos boicoteó los Juegos Olímpicos de Moscú, 1980, retrasando su debut en el escenario mundial. A pesar de este revés, las pruebas no fueron en vano. Durante este periodo conoció a Al Joyner, un talentoso saltador triple destinado a ganar el oro olímpico en 1984, quien más tarde se convertiría en su esposo. Mientras tanto, Griffith Joyner perfeccionó sus habilidades en UCLA, entrenando junto a la hermana de Al, Jackie Joyner Kersee, quien se convertiría en una de las atletas más condecoradas en la historia del atletismo. La familia Joyner Kersee más tarde sería reconocida como una de las dinastías deportivas más icónicas en la historia de Estados Unidos, con el récord mundial de heptatlón de Jackie, aún vigente hoy en día. Mientras Al competía para Arkansas State y la admiraba a distancia, Florence Griffith Joyner era incansable en su búsqueda de la excelencia. En 1982 ganó el título de la NCAA en los 200 metros con un tiempo de 22.39 segundos. Al año siguiente se aseguró el título de la NCAA en los 400 metros, marcando un impresionante tiempo de 50.94 segundos. Sus contribuciones ayudaron a UCLA a lograr títulos nacionales consecutivos de equipo y también obtuvo un título en psicología. Ese mismo año quedó en cuarto lugar en los 200 metros en el Campeonato Mundial de 1983, demostrando que estaba lista para enfrentarse al mundo. En 1984, Griffith Joyner finalmente hizo su debut olímpico frente a una multitud local en Los Ángeles. Emocionó al público al asegurar una medalla de plata en los 200 metros. Sin embargo, a pesar de este éxito, el atletismo estaba lejos de ser el deporte profesionalizado que es hoy. El apoyo financiero para los atletas era escaso, lo que obligó a Flo Jo a una especie de retiro parcial. Trabajaba como cajera de banco y estilista, a menudo quedándose hasta tarde peinando y arreglando las uñas de sus amigas. Sus tarifas iban desde $45 hasta $200, lo que le permitía mantenerse mientras mantenía vivos sus sueños olímpicos. Para 1987, el llamado de la pista era demasiado fuerte para ignorarlo. Griffith Joyner regresó al entrenamiento serio, y sus esfuerzos rápidamente dieron frutos. Ese año ganó otra medalla de plata en los 200 metros en el Campeonato Mundial en Roma, confirmando que aún tenía el talento y la determinación para competir al más alto nivel. Aunque se ubicaba en el segundo lugar del mundo en los 200 metros, su desempeño en los 100 metros también mostró promesa, colocándola en el séptimo lugar en Estados Unidos. El resurgimiento de su carrera coincidió con un repunte en su vida personal. El 17 de julio de 1987, Al Joyner le propuso matrimonio y la pareja planeó casarse al año siguiente. Sin embargo, el destino intervino. Cuando un pequeño terremoto sacudió Los Ángeles el 1 de octubre, Flo Jo se puso nerviosa. Temiendo que pudiera morir antes de casarse, la pareja revisó rápidamente sus planes. Condujeron a Las Vegas y se casaron el 10 de octubre de 1987. Convirtiendo oficialmente a Florence en una parte integral de lo que rápidamente se estaba convirtiendo en la primera familia del atletismo. Mientras se preparaba para las pruebas olímpicas de
En 1988, Griffith Joyner equilibraba silenciosamente su entrenamiento entre dos entrenadores, su esposo, Al Joyner, 3 días a la semana, y su cuñado, Bob Kersey, 2 veces por semana. Su progreso fue constante, pero no extraordinario según los estándares internacionales. En 1987, había registrado un récord personal de 10.96 segundos en los 100 metros en el Gran Premio de Colonia, un tiempo que aún no la ubicaba entre las 40 mejores marcas de todos los tiempos. Para junio de 1988, había mejorado a 10.89 segundos en San Diego, pero todavía estaba detrás de Evelyn Ashford, la poseedora del récord estadounidense. Una semana antes de las pruebas olímpicas, Griffith Joyner corrió 10.99 segundos en una carrera de preparación. Fue un desempeño sólido, pero no indicaba la hazaña histórica que estaba a punto de lograr. Luego llegaron las pruebas, donde Flo Jo sorprendió al mundo al romper el récord mundial de los 100 metros por 0.27 segundos, superando el récord previamente establecido por Ashford. Este margen fue el mayor con el que se había roto un récord mundial, dejando atónitos a competidores y espectadores por igual. Pero no había terminado. Durante las pruebas, Flo Jo estableció los 3 tiempos más rápidos en la historia de los 100 metros. 10.49 segundos en los cuartos de final, 10.70 segundos en las semifinales y 10.61 segundos en la final. Además, dejó su huella al establecer un nuevo récord estadounidense en los 200 metros con un impresionante tiempo de 21.77 segundos. Estas actuaciones redefinieron el atletismo femenino y consolidaron a Griffith Joyner como la favorita indiscutible rumbo a los Juegos Olímpicos de Seúl, 1988. La legitimidad de su asombroso récord mundial de 10.49 segundos establecido durante las pruebas olímpicas de UAU ha sido cuestionada durante mucho tiempo. El anemómetro registró una lectura de 0.0 metros por segundo, una medición sospechosamente calma dadas las condiciones visiblemente ventosas de ese día. Las velocidades del viento se registraron como altas durante otros eventos de velocidad y en la pista de salto largo adyacente. Muchos creen que pudo haber ocurrido un fallo técnico. Y estudios científicos encargados tanto por la IAAF, Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, como por organizaciones independientes, confirmaron más tarde que probablemente hubo un viento de cola ilegal de 5 a 7 metros por segundo, cuando Flo Jo estableció su récord. A pesar de estos hallazgos, la IAAF nunca ha anulado el desempeño. El Anuario Internacional de Atletismo lo ha anotado como probablemente asistido por un viento fuerte, pero aún lo reconoce como el récord mundial oficial. No obstante, la carrera de 10.61 segundos de Griffith Joyner en la final, que no tuvo interferencia del viento, sigue siendo uno de los tiempos más rápidos legítimos en la historia. Esta marca permaneció sola hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando Elaine Thompson-Herah de Jamaica la igualó en la final de los 100 metros. Solo un mes después, Thompson-Herah rompió esa marca, corriendo 10.54 segundos, en la reunión de la Liga Diamante de Eugene, asegurando el segundo tiempo más rápido registrado en la historia de los 100 metros femeninos, solo detrás de la legendaria marca de Flo Jo. A fines de julio de 1988, poco después de su actuación récord en las pruebas olímpicas, Griffith Joyner hizo un cambio significativo en sus arreglos de entrenamiento. Se separó del entrenador Bob Kersey, buscando un enfoque más personalizado para su entrenamiento. Frustrada por la falta de patrocinios y acuerdos publicitarios, también firmó con un representante personal, Gordon Baskin, lo que requirió que dejara los servicios de Kersey como entrenador y representante. Trasladó su base de entrenamiento a la Universidad de California en Irvine, con su esposo, Al Joyner, asumiendo el papel de entrenador a tiempo completo. Llegando a los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 como la favorita, Flo Jo ofreció actuaciones que quedarían grabadas para siempre en la historia olímpica. En la final de los 100 metros, registró un impresionante tiempo de 10.54 segundos, derrotando a Evelyn Ashford por un margen de 0.30 segundos. Luego, estableció un récord mundial en los 200 metros, con un tiempo de 21.56 segundos en la semifinal, solo para romper su propio récord en la final, terminando en un asombroso tiempo de 21.34 segundos. Como su récord mundial de 100 metros, esta marca de 200 metros sigue intacta hasta el día de hoy.
Añadiendo a su legado, Griffith Joyner lideró al equipo de E.E.U.U. a la victoria en el relevo 4 pesos 100 metros y aseguró una medalla de plata en el relevo 4 pesos 400 metros, marcando su primera carrera reconocida internacionalmente en ese evento. Al final de los Juegos Olímpicos de 1988, había ganado 4 medallas olímpicas, 3 de oro y 1 de plata, convirtiéndose en la segunda atleta femenina más condecorada en ese momento, solo superada por Fanny Blankers-Koen, quien había ganado 4 oros en 1948. En febrero de 1989, en la cúspide de su fama, Griffith Joyner sorprendió al mundo deportivo al anunciar su retiro de las competencias. Expresó su deseo de enfocarse en negocios fuera del atletismo. Solo un mes después de su retiro, fue honrada con el prestigioso premio James E. Sullivan, que la reconoció como la mejor atleta amateur de Estados Unidos en 1988. Este reconocimiento consolidó su lugar no solo como una velocista pionera, sino también como una de las más grandes atletas en la historia de Estados Unidos. Después de sus históricos triunfos olímpicos, Griffith Joyner aprovechó su recién adquirida fama, asegurando lucrativos acuerdos publicitarios, especialmente en Japón, donde su popularidad se disparó. Estos patrocinios le generaron millones de dólares, consolidando su estatus como un ícono deportivo internacional. También incursionó en diversos proyectos creativos y empresariales. Notablemente, firmó un acuerdo con Le Chatene Toys para crear una muñeca similar a Barbie que emulaba su estilo característico, con sus largas y coloridas uñas y sus icónicos trajes de carrera de una sola pierna. Además de sus incursiones en la industria de los juguetes, expresó su amor por la moda de otras maneras. En 1989, diseñó los uniformes de baloncesto para los Indiana Pacers, combinando su pasión por los deportes con su agudo sentido del estilo. Ese mismo año, su vida personal floreció con el nacimiento de su única hija, Mary Ruth Joyner. El 13 de noviembre de 1990, Mary heredó el espíritu creativo de su madre, convirtiéndose eventualmente en gimnasta y cantante, cumpliendo algunos de los sueños que FloJo había tenido. La influencia de Griffith Joyner también se extendió a la industria del entretenimiento. Hizo apariciones especiales en programas de televisión populares, incluyendo un cameo memorable, interpretándose a sí misma en la comedia 227. Incluso incursionó en la actuación, apareciendo en la telenovela Santa Bárbara como el personaje Terry Holloway. Más allá del entretenimiento, fue una defensora de la salud y el bienestar, sirviendo como copresidenta del Consejo Presidencial sobre Acondicionamiento Físico de 1993 a 1998. A través de este rol, promovió la actividad física y un estilo de vida saludable en todo el país. En 1996, durante una entrevista con Charlie Rose, anunció su intención de regresar a las competencias, esta vez enfocándose en la carrera de 400 metros. Habiendo ya establecido récords mundiales en los 100 y 200 metros, aspiraba a reclamar también el récord mundial de los 400 metros. Entrenó rigurosamente en preparación para las pruebas olímpicas de E.E.U. en junio, pero sus planes se vieron frustrados por una tendinitis en su pierna derecha, lo que la obligó a abandonar su intento de regresar al deporte. FloJo fue más que una atleta excepcional. Fue un ícono de la moda y una pionera que redefinió lo que significaba ser una atleta femenina. Su lema: vestirse bien para verse bien. Verse bien para sentirse bien. Y sentirse bien para correr rápido, resumía su enfoque tanto en los deportes como en la vida. En la pista era conocida por sus impresionantes uñas acrílicas de 6.5 pulgadas, su largo cabello, maquillaje completo y sus trajes de carrera, diseñados por ella misma que rompían los límites de la ropa deportiva. Sus atuendos de competición, que presentaban trajes asimétricos de una sola pierna con detalles de encaje y vibrantes bikinis de bloques de color, fueron revolucionarios. FloJo trajo un nivel de estilo y glamour al atletismo que nunca antes se había visto y, al hacerlo, amplió las posibilidades de la autoexpresión en el deporte. Su asociación con Adidas le permitió combinar moda y funcionalidad de manera impecable, destacándola como una figura sobresaliente en el mundo de la indumentaria deportiva. En las pruebas olímpicas de 1988 en Indianápolis, cautivó a la audiencia con sus llamativos atuendos, a menudo confeccionados con delicadas telas como el encaje.
Uno de sus atuendos más icónicos fue el traje asimétrico de una sola pierna que usó durante la carrera de 200 metros femeninos, un diseño que llamó cariñosamente The One Legger. Este estilo se convirtió en sinónimo de su carácter único y ha sido referenciado y celebrado en la cultura popular desde entonces. La influencia de Joyner se extendió mucho más allá de su propia época. En 2021, la leyenda del tenis Serena Williams colaboró con Nike para crear un traje asimétrico para el Abierto de Australia, inspirado en el icónico diseño de una sola pierna de FloJo. De manera similar, la estrella del atletismo Sha'Carri Richardson, olímpica en 2024, a menudo canalizó el espíritu de FloJo con sus vibrantes peinados y largas uñas decorativas. Richardson continuó honrando el legado de Griffith Joyner al ganar una medalla de plata en la carrera de 100 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024, lo que reforzó el impacto duradero de FloJo en una nueva generación de atletas. Las actuaciones récord de FloJo en las pruebas olímpicas de E.U. de 1988 y los Juegos Olímpicos de Seúl la impulsaron al centro de atención, pero también atrayeron escrutinio y controversia. Atletas como Joaquim Cruz y Ben Johnson cuestionaron abiertamente cómo Griffith Joyner pudo haber logrado una mejora tan dramática en tan poco tiempo. En 1987, su mejor tiempo en los 100 metros fue de 10.96 segundos, pero en 1988 lo mejoró en asombrosos 0.47 segundos. De manera similar, su tiempo en los 200 metros se redujo de 21.96 segundos a un récord mundial de 21.34 segundos, mejoras que parecían casi sobrehumanas. Griffith Joyner atribuyó su notable transformación a un nuevo régimen de salud y a un enfoque en ejercicios de fuerza para la parte inferior del cuerpo, como sentadillas y estocadas, bajo la guía de su esposo y entrenador, Al Joyner. A pesar de sus explicaciones, los rumores sobre el uso de drogas para mejorar el rendimiento persistieron. El escrutinio se intensificó cuando Darrell Robinson, un ex compañero de equipo, afirmó en 1989 que Griffith Joyner le había comprado hormona de crecimiento humano por $2,000 en 1988. Robinson alegó que una vez ella dijo: "Si quieres ganar $1 millón, tienes que invertir unos miles". Sin embargo, Robinson nunca proporcionó pruebas concretas para respaldar sus afirmaciones y, finalmente, fue marginado por la comunidad atlética. A lo largo de su carrera, Griffith Joyner se sometió a múltiples pruebas de dopaje durante las competencias y las pasó todas sin incidentes. Después de los Juegos Olímpicos de 1988, fue sometida a pruebas antidopaje adicionales y rigurosas por parte del Comité Olímpico Internacional, COI, en medio de los rumores de uso de esteroides. El príncipe Alexander de Merode, quien presidía la comisión médica del COI, reveló más tarde que Griffith Joyner había pasado todas las pruebas, incluidas aquellas específicamente diseñadas para detectar sustancias prohibidas. A pesar de estas garantías, la especulación continuó, especialmente cuando se retiró del atletismo competitivo en 1989, justo antes de la introducción de pruebas antidopaje aleatorias obligatorias. Sin embargo, el príncipe Alexander afirmó firmemente: "Le hicimos todos los análisis posibles e imaginables. Nunca encontramos nada. No debería haber la más mínima sospecha". El mundo quedó atónito el 21 de septiembre de 1998, cuando se supo que Florence Griffith Joyner había fallecido a los 38 años. Su muerte ocurrió mientras dormía en su casa en Mission Viejo, California, dejando a sus fanáticos y a la comunidad deportiva conmocionados. A pesar de su compromiso con un estilo de vida saludable, surgieron varias teorías conspirativas que sugerían causas antinaturales detrás de su muerte repentina. Para abordar estos rumores, se realizó una autopsia. La oficina del forense del condado de Orange determinó que había fallecido por asfixia durante una crisis epiléptica, la cual estaba relacionada con una anomalía vascular cerebral congénita conocida como hemangioma cavernoso. Esta condición, que afecta aproximadamente al 0.25% de la población, probablemente contribuyó a las convulsiones que había experimentado en los años previos a su muerte. Aunque la autopsia confirmó que su muerte no estaba relacionada con el uso de drogas, las especulaciones continuaron circulando en los medios. Algunos medios sugirieron que las complicaciones por el uso de sustancias para mejorar el rendimiento podrían haber jugado un papel, a pesar de los hallazgos del forense. Su esposo, Al Joyner, refutó enérgicamente estas afirmaciones,
enfatizando que siempre había competido de manera limpia y había pasado todas las pruebas de drogas durante su carrera. Las circunstancias precisas de su muerte, particularmente la asfixia posicional que ocurrió durante la convulsión, añadieron una capa adicional de complejidad a su historia. Se determinó que su cabeza se había girado de tal manera que restringió su vía aérea, provocando la asfixia. Esta desafortunada combinación de su condición de salud subyacente y las circunstancias que rodearon su convulsión resultó en un final repentino y trágico para una vida que había dejado una huella imborrable en el mundo del deporte. A pesar de las controversias y el trágico final de su vida, el legado de Florence Griffith Joyner sigue siendo uno de inspiración y excelencia. Sus récords mundiales en los 100 y 200 metros continúan vigentes, testimoniando su extraordinario talento. Elevó el atletismo femenino a nuevas alturas, aportando una mezcla de atletismo, glamour e individualidad al deporte. En reconocimiento a sus contribuciones, fue incluida en el Salón de la Fama de Atletismo de Estados Unidos en 1995. Los Ángeles honró sus raíces infantiles al renombrar la escuela Entos en Paint Street como escuela primaria Florence Griffith Joyner. Además, un parque en Misión Viejo fue dedicado en su memoria. Sus talentos también se extendieron al ámbito del arte, y su obra fue presentada como parte del programa Art of the Olympians, AOTO. En 2020, fue nombrada Mujer del Año de Time para 1988, destacando su influencia como una de las mujeres más significativas del siglo pasado. Su familia ha continuado preservando su legado. Su hija, Mary, se dedicó al atletismo durante su juventud y luego a una carrera en la música, incluso apareciendo en America's Got Talent en 2012. Mary también coescribió y produjo FloJo: A Daughter's Love, un documental sobre su madre que se lanzó en 2023, y creó FloJo Forever, un negocio dedicado a promover el legado de su madre. La historia de Griffith Joyner, marcada por triunfos, desafíos y un fallecimiento prematuro, continúa resonando en el mundo del atletismo. Sus récords, estilo e influencia siguen siendo un testamento de su talento extraordinario y del impacto duradero que tuvo en el deporte y la cultura. Florence Griffith Joyner será siempre recordada como un símbolo de excelencia, rompiendo barreras e inspirando a atletas de todo el mundo.